Para mí, este Routed Panel, esta mesa redonda, es extremadamente importante y os voy a explicar por qué. Ya sabéis que siempre hablo en crudo, no me gusta hablar con palabras políticamente correctas y digo la verdad, estoy aburrido de oíros llorar con que no tenéis dinero para vuestros proyectos, ¿vale? Aburrido, me satura. En vez de ir a pelear por vuestro proyecto y conseguir financiación o conseguir un inversor, os vais a un rincón, vuestro proyecto se queda en un GitHub que no lo lee ni vuestra madre y ahí se muere. Y aquí hay mucho talento, en nuestro país hay mucho talento, hay ideas cojonudas que se tienen que sacar, hay cosas que se pueden convertir en proyectos empresariales, aunque lo queráis mantener open, lo podéis vender. Open no quiere decir me muero de hambre en un rincón o soy un mendigo abandonado, ¿vale? Open quiere decir que queréis que esté abierto. Entonces, hemos montado esta mesa redonda con gente muy potente, solo os voy a presentar al moderador, que es compañero de trabajo mío en Ferrovial, además es gran amigo y persona a la que admiro mucho, es Manuel Martínez, el responsable de innovación abierta de Ferrovial. Y Manuel, todo tuyo. Muchas gracias Román. Hola, micro, sí, ya estamos. Muchas gracias Román. Lo mismo por mi parte, compañero de fatigas dentro de Ferrovial. Innovación abierta, simplemente para los curiosos que están buscándolo, es alquilar inteligencia allá donde esté, fuera de la organización normalmente, para resolver los retos de la compañía. Eso es a lo que me dedico y precisamente eso es lo que he hecho para este panel que decíamos de emprendimiento en ciberseguridad. Y conmigo tengo el privilegio que me acompañan pues mucho talento precisamente para explicar este reto, ¿no? Conmigo a mi izquierda, Rocío Pillado. Rocío es principal en Adara Ventures, un fondo de capital riesgo que invierte en compañías también, ¿no?, especializadas en ciberseguridad. Ella es ingeniero informático, pero ha trabajado mucho en el área de banca de inversión, en Société Générale. Su papel en Adara es identificar, evaluar, ¿no?, y gestionar las inversiones y la cartera de la compañía. Y una de las cosas que me contaba, pues fundó Club MBA, que era algo así pues como el foro, ¿no?, para todos aquellos que estaban interesados en hacer un MBA y resolver esas dudas y resolver esa incertidumbre. Bueno, esperemos que hoy esta mesa redonda sea Club Emprendimiento en Ciberseguridad y os permita tener una posición más clara de este tema. Conmigo, a la izquierda también de Rocío, está Andrés Tarascó, muy conocido por todos vosotros, cofundador y CEO de Tarlogic, y con una vida rica, ¿no?, en SIA, como yo ya les llamo la mafia de SIA, ¿no? Veo que muchos de vosotros compartís allí un pasado y de mucho talento. Y además comentaba, dice, joder, me has puesto aquí ingeniero informático por la Universidad de A Coruña, pero no terminé, ¿no? Y la culpa la tiene el señor que está allí al fondo a la derecha, Fernando. Yo le digo, no hay problema, tienes un indicador clave de ser un emprendedor de éxito. Ni Steve Jobs ni Mark Zuckerberg terminaron su carrera, con lo cual cumples uno de los criterios para hacer un buen CEO de éxito. Fernando Vega, al extremo de la derecha, él es director de seguridad de la información, CISO, en Bankinter Global Services desde octubre de 2014. Ha sido cocinero antes que fraile, me contaba, ¿no?, consultor, fabricante, ha trabajado en Price, en McAfee, en Doc On Time, en SIA, por supuesto, responsable de que Andrés no terminara la carrera, y en Grupo Telefónica. Y igualmente he viajado, pues Juan Antonio Gómez Bulé, aquí a mi derecha, muchas gracias, Juan Antonio. Él es, bueno, es muy largo, ¿no?, su historia. Vicepresidente, estuvo en el pasado de Ascom España, director general de Sistema de Seguridad en Prosegur, actualmente es presidente del Consejo Asesor de S21Sec, ¿no?, y consejero de la Escuela de Negocios Next International Business School. Pero quizá, y por hacerlo breve, él vendió su primera empresa con 16 años. Y vamos a ver un poco por qué y qué ocurre con eso, ¿no? Dejadme que empiece y las voy a hacer las preguntas y las cogéis como queráis, ¿no? Quizá a lo mejor aquí hay una parte que me gustaría que Rocío explicara, pero luego está abierta para toda la mesa. ¿Cómo es un emprendedor en ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo es este perfil? ¿Es distinto de una startup de fintech, de retail, ¿no? ¿Qué condiciones tiene ese emprendedor? Perfecto. Gracias, Manuel. ¿Se me oye? Ahora. Gracias. Pues un emprendedor, sobre todo en temas de ciberseguridad, tiene
un pequeño aspecto que es diferente de otros emprendedores. Luego, si queréis, hago un par de frases sobre qué cualidades tiene un emprendedor en general, hablando en Goro, pero en ciberseguridad una cosa esencial es que uno de los fundadores tiene que ser el gurú tecnológico, ¿no? El que sabe de seguridad, el que sabe y el que entiende y tiene la visión sobre el producto y el problema que quiere resolver. Y eso es un poquito diferente a otras industrias. Un emprendedor que quiere hacer algo en retail o alguna aplicación para consumidor final, no le hace falta tener conocimiento de esa industria previo a emprender. Directamente, pues bueno, tiene una idea, la contrasta con 2 o 3 personas y se lanza, ¿no? Y en cambio, alguien que emprende en ciberseguridad tiene que tener ya una cierta experiencia, un cierto bagaje y saber de lo que habla. Como características generales, un poco para los que no estáis acostumbrados a tratar con emprendedores, pues suelen ser gente, uno, que tienen una pasión especial por lo que hacen, les gusta, es su vida. Tienen una capacidad de liderazgo, pero no como lo podemos entender una persona líder, sino alguien que atrae talento, alguien con la que la gente se sienta a gusto trabajando, alguien que crea equipo. Y luego, por otra parte, esa persona tiene que tener mucha confianza en sí mismo. Esa persona tiene que creer que es capaz de hacer lo que se propone. Sobre todo que si tú no te crees lo que puedes hacer y lo que eres capaz de hacer, pues el resto de personas no lo van a creer por ti, ¿no? Y yo creo que la característica más clave de un emprendedor es la perseverancia y las ganas de hacer algo y hacerlo, cueste lo que cueste, haya que enfrentarse a lo que haya que enfrentarse. Y aquí, bueno, Andrés podrá hablar un poquito más sobre emprender, ¿no? Pero no es un camino de rosas y hay que tener claro que es un camino bastante duro. Y ahí, pues, no todo el mundo, obviamente, está preparado para emprender. Yo creo que, como bien dices tú, al final y al principio de todo esto, uno lo que quiere emprender es su propia vida. Y bajo la fórmula de emprendizaje empresarial, una persona tiene que lanzarse hacia un mar un poco desconocido, ¿no? Yo la verdad es que siempre, cada vez que he tenido que hacer una empresa, y he hecho algunas, lo que he tenido es una idea clara, mucho miedo, mucho, porque al final cuando le miras al miedo a los ojos te va diciendo muchas cosas, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué personas necesitas? ¿Dónde vas a pedir dinero? Tienes el valor de mirar al fracaso, es decir, unas veces se gana y otras se aprende, y yo he aprendido mucho. Y en esa línea, cuando bien decía Román, es decir, aquí cuando se habla de emprender, cuando se habla de dar ese desarrollo y ese paso al siguiente, no hay que buscar como excusa el dinero para no hacerlo, porque la excusa siempre está, el dinero siempre se encuentra, de una forma o de otra. Pero bien comentaba antes ella, es decir, tenemos primero que tener una idea muy clara, tenemos que ser capaces de desarrollar tecnológicamente lo que vamos a desarrollar, lo que estamos como idea, y tercero, lo tenemos que contar bien. Y ahí, muchas veces, no nos damos cuenta de que lo contamos para un público que es como nosotros, que no entiende nada y les vamos a pedir cosas. Y es fundamental que cambiemos nuestro registro y cambiemos también nuestra forma de explicarlo, porque si nuestra idea es buena, tiene mercado. El empuje, el emprendizaje, el valor, pero sobre todo, la pasión. La pasión no se puede dejar de lado, porque si no lo transmites con pasión, si no estás apasionado por lo que tú quieres hacer, ¿cómo vas a encontrar a alguien que quiera hacer el camino contigo? Muy difícil, es muy difícil. Y cuando viene alguien a contarte una idea, yo le miro a los ojos y me recuerdo. Yo, como comentaba Manuel, yo tuve que vender una empresa con 16 años, pero no entendía por qué la vendía. La había heredado y no entendía. Y le dije a mi madre, yo esto no lo entiendo. Y este señor con el que le estoy haciendo una firma, que tampoco entiendo qué es lo que hace, yo la segunda vez que venga aquí, la siguiente vez será para configurar una compañía. Fue la tercera vez que visité un notario. Pero esto es la vida y tenemos que echarle pasión, tenemos que echarle ganas. Y vosotros tenéis una componente tecnológica y una componente intelectual extraordinaria, pero tenéis que creer en vosotros mismos. Si nosotros creemos, al final lo que estamos haciendo es trasladando nuestras propias capacidades a la realidad. Y sin miedo, sin miedo. No pasa nada, no pasa nada. Como decía mi abuela, a mí me decía, aquí se viene llorado.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos perder? Si no tenemos nada, no perdemos nada. ¿Que tenemos que hacer 40 visitas? Hagamos 40 visitas, porque a lo mejor la 41 es la que nos va a dar el dinero. Y no pensemos que el dinero siempre viene de una fuente, puede venir de otras. Los modelos de colaboración en lo que son los desarrollos de innovación son extraordinarios. Estamos atentos y estamos en las puertas de un modelo tecnológico de inversión que va a ser generalmente desarrollado por economías colaborativas. Pensemos en esto. Pensemos en juntarnos para poder innovar. Pensemos que hay clúster de innovación. Pensemos que nosotros, entre nosotros, podemos hacer cosas. Yo tengo un proyecto en una de las fundaciones, y no me alargo más, que se llama Yo cambio el mundo cambiándome yo. ¿Para qué voy a esperar que alguien me resuelva la vida? ¿Qué puedo hacer yo? Y cuando yo demuestro a mí mismo que soy capaz de dar el siguiente paso, lo que digan los demás me importa poco. Porque lo que yo voy a definir, lo que yo voy a defender, es aquello en lo que creo. Y cuando creo en lo que hago, creo las condiciones y logro mis objetivos. Por eso os invito. Es decir, estos paneles pueden ser aburridos, ¿no? Nos comentaban que intentásemos no serlo, ¿verdad, Fernando? Vamos a hablar desde el corazón, desde la pasión, y como bien dice Román, hay que echarlo todo. Y cuando uno echa todo, no tiene la obligación de dar más. Eso sí, tenemos que ser conscientes de que no nos guardamos nada cuando vamos a hacer una acción, cuando vamos a negociar con un posible proveedor de dinero para hacer este proyecto, para nuestro proyecto de vida. ¿Vosotros seréis capaces de regatear con vuestro proyecto de vida? Hasta aquí. Gracias, Juan. Andrés, ¿cómo ha sido ese proceso en tu experiencia en Tarlogic? Pues, la verdad es que es duro, pero bueno, yo creo que para poder emprender en seguridad hacen falta 3 cualidades principales. Una es tener pasión por tu trabajo. Yo creo que eso es algo que todos los que nos dedicamos a seguridad al final tenemos. Compromiso. Y al final, pues bueno, seguridad con la complejidad que tiene este campo requiere que investigues continuamente, que le dediques muchísimo tiempo a conocer cómo funciona un sistema, con lo cual esa virtud de esa constancia necesaria para montar una empresa, yo creo que todos nosotros lo tenemos. Y por último hace falta una idea, y esa idea puede ser algo extremadamente novedoso que nos lleva al estrellato, o puede ser simplemente las ganas de hacer algo de una forma diferente, como fue nuestro caso con Tarlogic. Teníamos un poco la visión de enfocar o de ver la seguridad de otra forma y queríamos volver a divertirnos, que era algo que no estábamos consiguiendo en nuestra última etapa. Y bueno, finalmente esa mezcla de esas 3 cosas fue lo que nos animó a montar Tarlogic y a luchar por nuestro proyecto. Desde luego es duro, el camino está lleno de altibajos y necesitas rodearte de gente que te apoye y que te eche un cable, porque no es algo fácil. Pero bueno, desde luego es muy satisfactorio cuando ves que después de un tiempo las cosas funcionan. En nuestro caso, bueno, nuestro crecimiento no ha sido algo tan exponencial como otro tipo de empresas tecnológicas, pero bueno, vamos a terminar este mes, después de 4 años y pico de aventura, con 20 y pico personas en el equipo. Yo creo que es algo muy, muy satisfactorio. Fernando, desde tu posición, ¿dónde estás viendo las oportunidades por ir y centrarnos en áreas donde ahora mismo sí hay una demanda en este espectro? Bueno, oportunidades, el campo de la seguridad, y lo estáis viendo con los diferentes paneles y conferencias que estáis teniendo estos 3 días, y en general lo que es el campo, yo creo que es infinitas, ¿no? O sea, el campo de la ciberseguridad, o puedes, como decía Andrés, o tener una idea fantástica sobre un aspecto concreto, o algo que ya se esté explotando, hacerlo de una forma diferente. Donde sí que, yo te contaba el otro día, digo, yo llevo 1 año y medio en Bankinter y en este año y medio pues me habré visto con más de 100, 150 empresas diferentes, que lo lógico, algunas son multinacionales y otras son emprendedores que lo que quieren es ir y contarte el proyecto, sus soluciones y que tengan aplicabilidad, por supuesto, en el banco o fuera del banco con otra rama de emprendeduría que luego si eso os comento. ¿Dónde veo yo
los mayores retos ahora mismo? Pues estamos yendo a un mundo digital, ¿vale? Y en el mundo digital nosotros nos estamos viendo aquí todas las caras y podemos saludarnos, estrecharnos la mano, intercambiar el DNI, pero sin embargo en el mundo digital eso no lo tenemos. Entonces todo lo que tenga que ver con la identidad digital, cómo sé yo quién es el que está detrás de cualquier acción, lo estoy viviendo todo el día en el banco, con clientes, terceras partes, proveedores, está claro, ¿no? Pero en general, cualquier servicio, cualquier consumo digital que vayamos a hacer, tenemos que tener la certeza que el que está detrás es quien dice ser, ¿no? Entonces, ahí hay un campo brutal. Hay soluciones, lo conocéis, infinitas, ¿no? Tanto desde una pura credencial hasta llegando a la biometría, ¿no? O múltiples factores. Pero de verdad que con todo lo que estoy viendo en estos últimos años, le queda mucho, mucho recorrido. Pero no solo en la solución tecnológica, sino incluso en los procesos de registro, de aprovisionamiento, como aquel que se haga con el gran hermano, que es el tener, digamos, la autoridad de registro de todas las identidades de todos, ¿vale? Algo que Facebook, Google intentan por un lado, pero poniéndolo de una forma más robusta, pues ahí se llevará el gato al agua, ¿no? Por otro lado, otro campo que veo muy interesante es, con todo el mundo de datos que tenemos y todos los servicios que tenemos, todo lo que tenga que ver con comportamiento. Análisis del comportamiento, qué es lo que está pasando, qué es normal, qué no es normal, estos cambios, estas anomalías, todo este tratamiento para poder ayudar a las compañías que tengan que desarrollar servicios a entender qué es lo que está pasando y cuándo las cosas realmente no son como son, ¿no? Todo el campo de comportamiento tiene además, yo creo que una dimensión brutal. Otro campo, y ya lo dejo porque quiero decir campos hay muchos, pero que también lo digo porque nosotros vemos claramente esa necesidad, es todo lo que tenga que ver con una compartición eficiente de información. Muchas veces te encuentras con, y pongo de nuevo el ejemplo del banco, compitiendo contra un montón de atacantes que van a intentar, más que atacar a nosotros, a nuestros clientes, ¿no? Y nos encontramos luchando unos contra otros de tú a tú, pero como siempre se suele decir, ellos son más organizados y con más presupuesto, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con compartición de información de amenazas, con compartición de información entre diferentes entidades, entre entidades gubernamentales y empresas o entre las propias empresas, ahí queda un ámbito brutal de innovación y de mejora. Identidad digital, comportamiento y analytics, intercambio de información, ¿no? Tres áreas potenciales. Pero estas tres áreas, Rocío, cuando uno, ¿no?, está montando una startup y emprendiendo, y a lo mejor luego definimos, ¿no?, lo que es una startup respecto a lo mejor del autoempleo, ¿no?, que hemos comentado. Pero, ¿cuál es el ámbito geográfico del mercado? Es decir, estamos en España, estamos hablando de ciberseguridad, emprendimiento en España. ¿Eso es lo que veis vosotros, o sea, desde el punto de vista, ¿no?, del fondo, en estas áreas o en otras, que a lo mejor, ¿no?, vale la pena que añadas? ¿Dónde os enfocáis o qué es lo que estáis viendo donde podéis financiar? Nosotros, para completar un poco las áreas, yo diría que en tema de ciberseguridad muchas veces incluso las grandes empresas no saben exactamente lo que quieren. Hay veces que, bueno, vosotros que estáis ahí en el día a día encontráis detalles o veis cosas que pensáis que pueden ser interesantes y probablemente las mejores startups salen de ahí, de problemas que todavía incluso las grandes empresas no saben que tienen, pero que tienen, ¿no? Y esa innovación yo creo que es de la más importante y de la más difícil de ver muchas veces, ¿no? Porque dices, bueno, tengo esta idea, tiene uno un mercado que va a comprarla y va a estar dispuesto a pagar por ello, ¿no? Pero bueno. Hablando de una empresa que es invertible en ciberseguridad, nosotros vemos empresas de todo tipo, pero yo creo que una de las características principales que tienen las empresas de seguridad es que desde el día 1 son globales. O sea, es decir, el problema que puede tener Bank Inter lo tiene también un banco en Sudáfrica, lo tienen también los bancos en Estados Unidos. O sea, son problemas globales. Y normalmente cuando empiezan a salir soluciones, esas soluciones empiezan a salir a la vez en los diferentes continentes. Cada empresa hace un acercamiento diferente, pero los problemas a las soluciones van llegando muy a la vez desde las diferentes partes del mundo. Y yo creo que empezar desde el principio con una mentalidad global
y pensando que el mercado es un mercado con un gran potencial y con muchos clientes que tienen la misma problemática, yo creo que es de lo más importante. No cerrarse al mercado local español, que a veces es tentador, porque hay mucha empresa grande que tiene mucha problemática en seguridad, pero es mejor solucionar un problema pequeño y a muchas empresas a nivel mundial que no coger a las 3 o 4 españolas y solucionarles todos los problemas que tienen de seguridad, ¿no? Que ahí pues, te puedes quedar toda la vida solucionándoles la vida. Has dicho un palabra que estamos, ¿no?, acostumbrados a oír, invertible, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, invertible, difícil de explicar. También, bueno, yo lo puedo decir desde el punto de vista de un fondo de capital riesgo. Hay muchos niveles, no es lo mismo, desde luego, lo que calificaría como invertible un angel o incluso un emprendedor que invierte en otro emprendedor o una empresa o Bankinter cuando invierte no es lo mismo que buscamos un fondo de inversión, ¿no? En los fondos de inversiones, nosotros, para los que no sabéis, pues básicamente hay terceros que ponen dinero, se crea un fondo y nosotros lo gestionamos y lo invertimos en empresa. Y a cambio de que ellos pongan el dinero, nosotros les tenemos que dar un retorno muy alto de inversión. Entonces, ese retorno se consigue haciendo que muchas empresas vayan muy bien, que crezcan mucho, etcétera. Entonces, tenemos que invertir en empresas que tienen mucho riesgo, pero que también tienen la capacidad de tener muchísimo potencial. ¿Cómo podemos definir potencial? Pues bueno, empresas que venden en mercados grandes, donde la oportunidad es grande, donde son empresas que pueden escalar muy rápido, etcétera. Ciberseguridad, yo entiendo que es un mercado enorme. Es muy complicado pensar en que una empresa de ciberseguridad tendría un mercado, una oportunidad pequeña, no es como en otros sectores, pero aún así el tema, por ejemplo, de que sea escalable, pues no es lo mismo invertir en una empresa de servicios que en una empresa que tiene un producto y que lo vende bajo licencia, por ejemplo. Son modelos un poco diferentes. Entonces puede haber negocios que son estupendos de consultoría de seguridad, pero probablemente no son interesantes para los fondos, a no ser de que se pueda automatizar esos proyectos, por ejemplo, o esa consultoría se pueda productizar y de alguna manera hacer lo que se pueda replicar a varios clientes, ¿no? Ahora hablamos de ese caso, ¿no?, de fuera en ese capital más semilla, pero Andrés, en Tarlogic, ¿no?, es decir, vosotros no tenéis, ¿no?, en el accionariado ningún fondo, ¿no? No, nosotros somos dos socios, Miguel y yo. Iniciamos con un capital muy pequeño y quizás por desconocimiento también de cómo funcionan estos fondos, nunca quisimos traer a nadie externo a la empresa que pudiese un poco pervertir la idea que teníamos de negocio. Esto sobre todo es algo que era muy importante para nosotros al principio. Obviamente la dificultad que tiene no contar con un fondo, con un apoyo de alguien que al final te inyecte capital, es que tu crecimiento es muchísimo más lento y tienes que reinvertir. También es cierto que nuestro modelo de empresa inicialmente no era un modelo de empresa invertible, dado que nuestro servicio, nuestro modelo era prestar servicios de consultoría. Aunque sí que es cierto que poco después de crear Tarlogic empezamos a trabajar paralelamente en una línea de producto que sí que creíamos que podría tener un crecimiento mucho más rápido, pero hasta ahora nos hemos mantenido aparte de este tipo de fondos. Ha sido todo reinvirtiendo. Quizá a lo mejor, ¿no?, tú lo has visto desde hace en toda tu historia, ¿no?, como carrera profesional, Juan. ¿Cuáles son esas fases, ¿no?, que veis de capital semilla? Yo creo que vale la pena a lo mejor pararnos un minuto y ilustrar a la audiencia. Yo creo que, al hilo de lo que comentabas antes, hay una diferencia entre el autoempleo y generar una compañía. Es decir, el autoempleo normalmente surge y todos tenemos tentación. No estamos cómodos en la organización en la que estamos y decimos, bueno, voy a lanzarme. Pero no tienes un modelo de compañía, tienes una experiencia de autoempleo, que es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque eres tú y tus circunstancias. Lo otro tiene una serie de consideraciones adicionales, que es, tengo que hacer una idea, tengo que trabajar sobre ella, tengo que generar un discurso adecuado, tengo a lo mejor una tecnología que no es un producto, es decir, y lo hemos sufrido todos, es decir, salimos al mercado en un momento determinado para buscar quizá un capital para dar un siguiente salto, y ahora vuelvo a comentar cuáles son las fases. Y te dicen, pues básicamente lo que tienes es una tecnología a la que le echas muchas horas, pero esto escalar mal. ¿Qué es escalar?
Pues escalar es que tú puedas replicar 1000 veces eso con un coste muy definido. Si el coste que vas incorporando a cada vez que tienes que vender es paralelo, es decir, al final te hace un coste exponencial, con lo que no puedes optimizarlo y no hay forma ni bolsillo que lo aguante. ¿Cuáles son las distintas fases, ¿no? Es decir, cuando vemos un elemento, y como decía Rocío, ¿qué hace un venture capital? Pues un venture capital entra en un determinado segmento de inversión con una serie de capacidades. ¿Qué es lo que decía Andrés? Nosotros hemos empezado porque desconfiábamos en un momento determinado que pudiera entrar otro y nos quita la cartera. Básicamente, quitar la cartera quiere decir, yo tengo mi esfuerzo, entra otro, me pone dinero, pero el dinero no es suficiente. Tiene que ser un dinero con alguien que provea algo más. Y es el dinero inteligente, el smart capital, como va en esa línea. Fondos o capacidades de inversión desde la primera idea, que es, nos juntamos dos, tenemos una capacidad de hacer un tema, contamos a alguien y vamos a necesitar 30.000, 40.000, 50.000 euros. Eso los fondos tradicionales no tienen esa flexibilidad para hacerlo. Entonces tenemos que entrar en otra serie de elementos, esos capitales semilla. Esos capitales semilla son los emprendedores, aquellos amigos que en un momento determinado, incluso el crowdfunding, sirve para permitirnos hacer la primera fase de nuestra idea. Yo siempre recomiendo que antes de hacer la idea la testemos. Los modelos de Lean Startup, por ejemplo, oye, esto es una idea, funciona, no funciona, testémoslo, no solamente con uno o con dos, que nos conocen y nos van a decir, sí, sí, comentamos al padre o a la madre y dice, hijo, seguro que con esto triunfas. Ya, pero necesitamos conocimiento crítico, ¿no? Entonces hay que meterle 30, 40, 50, 100 entrevistas para testar si eso realmente tiene sentido o no. En España tenemos mucha capacidad de invención y mucha capacidad inventiva y hay oportunidades para todo. Y en un mundo totalmente global hay esa oportunidad. Entonces tenemos diferenciar entre autoempleo y emprendizaje, son las dos cosas. Una vez que lanzamos por emprendizaje, no vayamos a pensar que vamos a necesitar 2 millones de euros para hacer las cosas, ¿no? Necesitaremos a lo mejor 60.000, 50.000. Alguien a nuestro lado que en un momento determinado nos diga, necesito una mentorización para hacer esto. Es decir, esos espacios de colaboración para que te permitan complementar aquellas actividades que tú dices, yo de empresa no tengo ni idea, de ir a un banco no tengo ni idea, de producto sé todo, pero una empresa es muchas más cosas. Entonces, ese ecosistema hay que generarlo y hay formas de hacerlo desde ese capital semilla y luego esos capitales te van generando también, primero que no te quiten la empresa. No hay cosa peor, y os lo puedo garantizar, que por dinero, en un momento determinado, vendas tu alma. Porque es tu vida. Entonces hay que trabajar con unos modelos. Capital semilla y luego las siguientes, lo que vamos a denominar rondas de financiación más grandes, más articuladas con otros accionistas que sí van a ver que ese desarrollo y esa rentabilidad tiene que multiplicarse, ¿no? Entonces, esas son las distintas fases, pero sobre todo la diferencia básica. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos impulsa? ¿Queremos ser empresarios o queremos hacer una experiencia de autoempleo? Las dos cosas son la base. Fernando, también dentro de la fundación de la innovación Bankinter, ¿no? Que es referencia en innovación a nivel mundial, ¿no? Tenéis un vehículo con el cual podéis trabajar también de financiación en startups. Cuéntanos un poco también, y no solo el vehículo, también el Future Strength Forum, el think tank, ¿no? Que está reconocido en el puesto 26 a nivel mundial y el número 1 en España. ¿Se oye? Sí, ahora. La Fundación para la Innovación Bankinter, que es un ente diferenciado de lo que es el grupo bancario en sí, pero con que tenemos una relación muy estrecha, yo creo que es, para el que quiera emprender, algo bastante interesante que conozcáis. Vais a fundacionbankinter.org y tenéis toda la información. Entonces, ahí hay varias acciones. Desde digamos, el pre-emprendimiento, o sea, el antes de, para intentar fomentar la emprendeduría entre universitarios de final de carrera, de primeros trabajos, lo que llamamos el programa Academia con K, en el que hay una serie de cursos, de charlas, de MOOCs, para poder ver
¿Cuáles son todas esas fases? ¿Qué es lo que necesita un emprendedor? Incluso impulsar proyectos siempre alrededor de la innovación. Con lo cual, para incluso esas primeras fases y tener dudas, o sea, resolverlas y poder profundizar, yo lo veo muy interesante. Luego, hay otros programas también como Adara, pues y con Adara estamos trabajando conjuntamente también para empresas más consolidadas, pero luego lo que se trata también en la Fundación es de adelantarse al futuro, ¿no? Entonces, el think tank, lo que se llama el Future Trends Forum, el FTF, 2 veces al año reúne a 18 expertos a nivel mundial para tratar de un tema, digamos, que va a dar que hablar en los próximos años, ¿no? Se ha hablado, pues en los últimos se habló de bitcoins, por ejemplo, se habló de big data, todo lo que tenga que ver con machine learning. Y en el diciembre pasado, pues se centró solo en ciberseguridad. Si se ha decidido, porque el Consejo Asesor que va definiendo qué temas son los más interesantes, si se ha decidido que el de diciembre era en ciberseguridad, es porque se le ve claramente un gran futuro, ¿no? Entonces, en la web podéis ver todos los resultados y en mayo saldrá un informe al respecto, pero vemos que esa es la primera fase para que se empiece a trabajar con emprendedores para fomentar ese ámbito concreto, y en este caso, ciberseguridad. Es decir, que uno de los mejores think tanks del mundo en innovación ha decidido que ciberseguridad va a ser un campo interesante, ¿no? Tras eso lo que se hace ya tenemos un programa que se llama Emprendedores, ¿vale? Que precisamente en esas fases iniciales que estaba mencionando Juan, pero bueno, iniciales no es un vaporware, como le llamáis vosotros, o un PowerPoint, sino es algo un poquito más sólido, con cara y ojos, incluso que tenga una valoración de compañía menor de los 3 millones, en los que se les acompaña en estas primeras etapas a ayudarles a sacar el proyecto adelante. Con lo cual, como veis, en las diferentes fases, tanto de formación inicial como de un tema clave como ciberseguridad, como en estos programas, en el campo de ciber se les puede ayudar. Ahí, en nuestro caso, contactáis con la Fundación o directamente conmigo, porque una de las cosas que ocurre en un campo específico en el que alguien en el banco además tiene experiencia, pues lo que solemos hacer es trabajar conjuntamente. De hecho, estamos mirando a alguna empresa para invertir desde nuestra parte de capital riesgo, y cuando es de seguridad, nosotros desde el departamento estamos trabajando con ellos, emitiendo opiniones. Incluso estamos, por ejemplo, en un piloto de pruebas para ver si la tecnología es viable, en esa fase que decíamos que tiene que estar funcionando, para poder, digamos, emitir una opinión sólida en la que, por un lado, el emprendedor ve que eso funciona y que una empresa ve esa necesidad y se le aplica, y por otro lado, el que tiene que invertir, el poner el dinero, que en nuestra área de capital, pues ve que está validado. Os voy a lanzar ahora una pregunta relativa a lo que es el emprendimiento en España. Miramos con ojos de envidia Israel, Estados Unidos. ¿Qué diferencias hay con esos países? ¿Qué ventajas tiene estar en ciberseguridad en Europa? Si las tiene, y abro un poco el debate entre vosotros. Empiezo yo, si queréis. Bueno, la ventaja está en ciberseguridad, yo creo que es clara, y es que es un sector con una demanda tan grande a día de hoy que el paro no existe. ¿Diferencias con otros países? Quizás la parte de trabas burocráticas y costes para poder arrancar. Y yo creo que, a diferencia de otros países, los emprendedores o los técnicos como nosotros a veces no tenemos una cultura financiera lo suficientemente buena como para poder hacer una planificación de verdad cuando vayamos a emprender nuestro proyecto. Y eso es algo que desde luego nos puede lastrar al principio. Y con respecto a la última parte de ventajas de estar en Europa, pues bueno, yo creo que desde casos como Snowden y toda la información que ha salido de espionaje en Estados Unidos, el montar una empresa de ciberseguridad en Europa y prestar servicios de ciberseguridad desde Europa da confianza, tanto a empresas europeas como a empresas extranjeras. Sobre todo porque da una sensación de independencia que quizás determinados fabricantes o determinadas empresas asentadas en Estados Unidos no puedan dar. Entonces,
realmente creo que tenemos muchísimo ganado por el hecho de estar en Europa y por estar en el sector en el que estamos. La única dificultad, pues bueno, la parte más burocrática para poder arrancar un proyecto. Yo lo que sí creo es que la ciberseguridad es una grandísima oportunidad. Yo acabo de venir de Cybertech en Israel. He visto cómo lo que más me preocupaba y lo que más me ocupaba era el modelo de emprendizaje, el modelo de I+D, los modelos de incubadora, la cultura de la innovación, ¿no? La cultura de la innovación no es un modelo que se coloque en un momento determinado en un país y fructifique como una seta, ¿no? Eso no. Es decir, que en España llevamos trabajando mucho para que eso la administración lo entienda y la verdad es que los oídos se han vuelto huéspedes muchas veces, ¿no? Es decir, que es innovación, y esto sí muy bien, pero prefiero un producto terminado que me venga, y entonces la compra innovadora, ¿dónde está, no? Es una gran cuestión entre lo que es la hipocresía racional, que decimos una cosa y hacemos otra. Es un problema, ¿no? Yo creo que se han hecho determinadas cosas porque no queda más remedio que hacerlas. Europa es un entorno al que también ha sido sordo a esa dependencia tecnológica y después del caso Snowden, como dice Andrés, entramos en pánico, empezamos a correr y vemos que la dependencia tecnológica en materia de ciberseguridad es del 99,9% de tecnología que proviene de fuera de Europa y que tenemos una insuficiencia de número de personas y falta de capacidad. No de que las personas estén capacitadas, sino del número de personas que necesitas para dar esos servicios. Eso genera también una ineficacia en el modelo europeo, porque vamos muy retrasados en esas innovaciones. Porque lo que tenemos es, como en otra serie de experiencias, grandes individualidades, pero poco sistema. Estados Unidos, pues Estados Unidos también prima lo que es la parte de la innovación, lo que es el modelo de acompañamiento, y en el modelo de la ciberseguridad es colonización pura. Es decir, a mí me interesa Europa, me irradio en Europa. Vosotros hablad de dónde dejo los datos, que esa es una dialéctica y un problema real, pero mientras estamos ahí, cada vez compramos más tecnología y nuestra línea de innovación es fruto de individualidades, pero tienes poco sistema. ¿Da posibilidades? Sí. ¿Hay fondos? Sí. En el Horizonte 2020 hay fondos para hacerlo, pero España ha ido lenta. España ha ido lenta en el modelo de la innovación. Otros países como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia han desarrollado grandes capacidades de colonización y de posicionamiento en esa situación. ¿Por qué somos buenos en España? Porque el modelo de innovación, nuestra capacidad de innovación es extraordinaria. ¿Por qué sale tanto capital humano de España? Es decir, ¿por qué? Porque somos buenos. ¿Por qué estamos trabajando incluso para empresas holandesas desde aquí? ¿Por qué tenemos esa fuga? Porque al final nos cuidan más fuera que dentro, ¿no? Eso es una de las dialécticas que tenemos que resolver. Por eso hay que cambiar el modelo. Y el modelo no va a venir de un cambio organizativo de un gobierno o de lo... A estas horas estaremos viendo si tenemos gobierno o no tenemos gobierno. Como esperemos... Apostamos que va a ser que no, ¿no? Pero como esperemos a que alguien nos resuelva esto, tendremos un problema. Yo creo que en estos foros que al final vemos personas de... ¿Quién quiere ser emprendedor? ¿Quién quiere ser emprendedor pero no se atreve a levantar la mano? Muy bien. ¿A quién le gustaría un acompañamiento desde el momento cero? Alguien con el que decir, mira, tengo unas ideas que quiero vomitar, porque al final son muchas ideas. ¿Quién? Pues eso es lo que necesitamos. Este es el ecosistema que necesitamos. Y entre lo que estamos haciendo en este foro, que si realmente yo le decía a Román que muchísimas gracias por venir aquí, porque mira que arruinarse N veces y hacer que como el ave fénix volvemos a resurgir, eso genera un espíritu de permanencia, ¿no? Y eso es lo que realmente tenéis todos vosotros, porque no es nada más que ver los ojos, ¿no? Tengo los ojos y tengo la emoción, ¿no? Pero no sé con quién hacer las cosas, como decía Andrés, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta sobre eso. ¿Tú crees que en España, a día de hoy, tenemos la capacidad de arruinarnos N veces? Es decir, ¿tenemos esa posibilidad como sucede en Estados Unidos? Fíjate, está mal visto.
No, Esto tiene que ser... Mirad, a mí me enseñaron... ¿Me permitís que me levante? Sí, por supuesto. Porque yo ya no aguanto más entonces. A ver, no se puede hablar con el público. No puedes hablar, tienes que compartir. Y cuando tienes que compartir, compartes desde esto, desde el corazón. Porque si hablo desde aquí, dirán, otro listo que ha venido aquí nos va a contar una historia. Andrés, el dinero, ¿cuántas veces han dicho que el dinero no crece de los árboles? Que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Coño. Es decir, para llegar a la innovación, para llegar al emprendizaje, tenemos tantas trabas que son las que relacionan con nuestras creencias limitantes, que muchas veces hay que trabajar en ellas. Yo tengo un buen amigo que se llama Ale Rovira, que algunas veces lo habréis visto, lo habéis escrito, lo habéis escuchado. Y cuando hablábamos de las crisis, decíamos, esto es una buena crisis, porque crisis implica cambio, pero el cambio está dentro. Vale. Entonces, cuando te enfrentas al riesgo, al fracaso, pues la frase esa que dije al principio, unas veces se gana y otras se aprende, nunca se pierde. Y eso, que al final la pregunta de Andrés tiene mucho sentido, cuando vamos en los zapatos que uno tiene, se nota mucho cuando le vas a preguntar a alguien y no ha tenido esa vivencia. Cuando le vas a contar a un profesor de matemáticas, a un profesor de economía y no ha visto en su empresa, y le pides una asesoría y no ha visto una empresa en su vida. Cuando le vas a hablar de seguridad y no ha visto un riesgo en su vida. Cuando tiene una determinada oportunidad de negocio y no se ha mojado en su vida. ¿Está bien visto? No. ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer verdaderamente para cambiar ese modelo? Dar un paso adelante. ¿Y qué más nos da? ¿Cuántos se han considerado raros aquí? ¿Y más que raros? Eso es la valentía. ¿Qué más nos da? Tengamos el valor de dar ese paso adelante. Me ha encantado la pregunta de Andrés porque él seguro que tuvo muchas preguntas, mucha gente que le aconsejó, pero con lo bien que estás en la empresa, ¿por qué vas a dar ese salto? ¿No? Porque me asfixio, porque necesito oxígeno, necesito aire, necesito vivir mi propia vida. Otra pregunta, ¿quién quiere vivir su propia vida? ¿Quién quiere tomar las riendas de su vida? Coño, pues vamos ahí. Y vamos precisamente a ello. Abrimos la ronda de preguntas. Tenemos micrófonos, ¿verdad? Y funcionan. Desde ahí los atendemos. Perfecto, pues adelante. Si no te llega el micro, yo te oigo y te traduzco. Cántamela a mí, Román. Yo te copio. Me gusta todo lo que habéis dicho. Me gusta que hay que ser valiente. Me parece perfecto lanzarse. Yo creo que muchos se lanzan. ¿De dónde hostias sale el dinero? Hay instrumentos, hablábamos antes algo del sector público, Sí. pero como Román es retador, y además me encanta, ¿eh? Es decir, ¿quién estaría dispuesto a ayudar a su compañero en un proyecto que realmente se lo crea? Bien. Es decir, podemos empezar por un entorno que sea, podemos hacer el test. Y realmente, ¿quién crees que es mejor? ¿Quién te va a conocer mejor que aquel que está a tu lado? Busquemos esa fórmula. El dinero, que en los bancos está a un determinado precio, no puede ser una hipoteca que te hipoteque de por vida. Hay personas, en un momento determinado, que dicen, te voy a ayudar. Y además, como bien decía Fernando, las fundaciones realmente se han pensado para que sean un instrumento de relación social. Yo voy a como Román, y además a mí me dan un micrófono y puedo estar ahora. Mirad, verdaderamente el cambio social, y yo me especialicé en cambio social y modelización de conducta en el año 83. Ha llovido. El Customer Experience, modelización de conducta. La propaganda y contrapropaganda es modelización de conducta. ¿Es vigente ahora? Sí. Estaba loco en el 83 hablando de sustitución de trabajo por capital, chiflao.
Pero esa fue la primera compañía, lo que hice. La segunda, esa fue la primera que no vendí, hasta pasado un tiempo. ¿Te adelantas al futuro? Muchas veces. ¿Eso te penaliza? Sí. Pero una vez que tomas esa oportunidad y generas una confianza en los inversores confían en ti. Y hay fórmulas en las que no solamente son los modelos tradicionales, sino aquella persona buscada la filantropía o las herramientas que van a dar lo que es la parte de esa responsabilidad social empresarial, van a tener ahora mismo un sentido. Unos se lavarán las manos con ella, porque eso es, se lavan la conciencia, y otros realmente estarán comprometidos. Yo creo que en eso es donde tenemos que trabajar. Y hay personas, es decir, somos algunas personas, muchas personas, las que estaríamos encantadas de poder colaborar en esa forma. Más preguntas. Allí arriba, no sé si llegamos. Sí, hola, buenas tardes. A mí me parece bastante curiosa esta mesa redonda, por denominarlo de alguna forma, ¿no? La cuestión sería la siguiente. Veo mucho smoke seller, como diría Licuende, y vende humos, ¿no? Y la cuestión es la siguiente. Unos venden, pero para vender hace falta un producto, ¿no? Y yo entiendo que Tarlogic con Andrés Tarascó pues crea ese producto y tiene algo que vender. O sea, no vende nada ficticio. Por poner un ejemplo, ¿no? Que es flagrante. La otra cuestión sería la siguiente. En este ecosistema, ¿no? de startups, big data y etcétera, donde cada vez hay más vendehumos y más personas que se alimentan de ese producto inicial. ¿Cómo distingue, por ejemplo, Bankinter y esos fondos de inversión, empresas que realmente van a crear algo de verdad o chavalitos, hombres ya bien formados, que realmente lo que están haciendo es reinventar la rueda? Es una pregunta. Muchas gracias. Y muy oportuna, muchas gracias. De hecho, permíteme que la redirija a Rocío, ¿no? Que está viendo continuamente, y ahora nos cuentas cuántas startups y llegas a ver, y efectivamente hablemos un poco de ese bluff, puede ser en ciberseguridad. Cuéntanos, ¿cómo se hace esto? Nosotros, bueno, cada fondo es diferente y cada empresa es un mundo, ¿no? Pero en particular, nosotros cuando viene, por ejemplo, un emprendedor y vienen a lo mejor con una idea, obviamente nosotros miramos muchas ideas, tenemos una cierta opinión, pero lo que hacemos es contrastar con gente del sector. Por ejemplo, en particular, ciberseguridad, pues ¿qué hacemos? Vamos a los bancos, a las telcos, a las empresas, preguntamos qué opinan sobre ese producto, sobre esa persona, vemos si esa persona ha trabajado pues en esos bancos, en esas telcos o con empresas, hacemos muchísimas referencias. Entonces, de primeras, cuando una persona que trabaja en el sector de la ciberseguridad y tiene buenas referencias de gente de su propio sector, para nosotros ya es algo importante. Y además, si conseguimos que alguno de nuestros partners o alguna empresa, pues por ejemplo Bankinter, que colaboramos con ellos en varias empresas, dicen, oye, a mí me encanta esto que hacen, esto me parece súper innovador, voy a hacer un piloto con ellos, para nosotros eso es suficiente para valorar que esa persona probablemente tenga la capacidad de, oye, llevar esto adelante, y nosotros estamos dispuestos a poner dinero en eso. ¿Que se nos puede colar alguno con un tal? Pues seguro, nadie es perfecto, ¿no? Seguro que hay alguno que nos da cuela y con una idea que no tiene sentido. Pero nosotros, nuestro trabajo es validar con el mercado, con los clientes, con los colegas, etcétera, e intentar que realmente las cosas que salgan sean cosas innovadoras y cosas útiles, obviamente. ¿Cuántas empresas, Rocío, llegáis a ver? No sé si se puede contar alguna de estas cifras, que sí, córtame sí. Si me meto en vuestro negocio, pero y cómo se valora ese nivel de servicio, ¿no? Muchas veces en ciberseguridad, ¿no? Es decir, y aquellos que a lo mejor no tienen un producto, ¿no? Pero tienen un prototipo, unas pequeñas herramientas, ¿no? Se ganan la vida a lo mejor como consultor en ese área, ¿no? ¿Qué buscáis? O sea, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuántas son de los que no entran? ¿Hay algunos que entran y pueden servir en este caso que describo? Nosotros en total recibimos unos 400, 500 planes de negocio, no todos dentro de ciberseguridad, obviamente, hay un porcentaje alto, pero no exagerado.
Pero a lo mejor, por ejemplo, de ciberseguridad, a lo mejor podemos ver unos 50 proyectos al año, más o menos. De esos proyectos hay muchos que vienen, sobre todo, son de empresas pues, que están dando servicios, que han empezado hace poco y se financian haciendo proyectos, que es una forma muy viable, desde luego. Entonces, nosotros lo que vemos con ese emprendedor, esa persona que se ha arriesgado por ese negocio, porque cree en ese negocio y tiene una visión, él nos cuenta esa visión, y si realmente esa persona piensa, por ejemplo, que está viendo, pues imagínate, casi todos los proyectos que hace pues son de una misma manera, resuelven el mismo problema, y que puede productizarlo y puede crear de alguna manera una tecnología que ayude o a que ese servicio se haga de una manera más fina y con menos gente, por ejemplo, o un software directamente pues, que puedas vender y que pueda utilizar la empresa, aunque no haya ni prototipo, simplemente con que nos diga, oye, yo creo que puedo hacer esto y creo que hay una forma de solucionar un problema muy fácil creando esto y necesito X personas, X con un plan, y que tenga un plan claro, unos objetivos claros y la visión de cuál es el objetivo final, con eso ya nos vale. Es muy difícil que venga una empresa muy joven en ciberseguridad y que te venga ya con un proyecto hecho, con un producto hecho. Si no, ya lo estarían vendiendo y no nos necesitarían para el dinero, desde luego. ¿Podemos tomar más preguntas? Joder. Pero alguien más había levantado la mano antes de... Allí. Por favor. Yo, mientras tanto, si me permite solo un Sí, apunte, adelante, Fernando. poner dos ejemplos. Uno es el caso de Andrés, aunque nos conozcamos desde hace 10 añitos, 12 por ahí, desde el banco sacamos varios pliegos allá por octubre, noviembre, y en uno de ellos pues es que participaban casi 15 empresas y ganó Andrés. Es decir, es un ejemplo de un emprendedor, una empresa pequeña especializada con un concepto muy práctico, técnico y con sólidas referencias, porque yo, por mucho que le conozca, habíamos dejado de trabajar juntos hace unos cuantos años, ¿no? Entonces ya me encargué de preguntar a otros colegas de otros bancos que están trabajando con él qué tal funcionaba. Lo siento, Andrés, tenía que hacerlo. Y es un ejemplo de que como una empresa pequeña, muy especializada y con una forma diferente de ver las cosas, puede competir con los grandes y ganar. Y el otro ejemplo es, a mí me ha venido, a mí y a la Fundación, a los dos, una empresa hace 3 meses con una idea muy novedosa que la teníamos nosotros también un poco en mente, pero como tampoco encontrábamos nadie que lo tenía, pues le dimos una pata para adelante y ya dijimos, ya lo haremos más adelante. Pero nos vino con la idea, es decir, queremos hacer esto, lo tenemos en prototipo, ¿os interesa? Y nosotros dijimos, nos interesa mucho, vamos a empezar a probarlo. Y si dices, ¿quién decide? Pues gente que tenemos nosotros en nuestro departamento de seguridad, muy buena, que va a poder testar que realmente eso es viable y tiene sentido y va a apoyar esa decisión, es la que, como comenté antes, va a apoyar la decisión de inversión en esa compañía. Y es una compañía que no tiene todavía ningún cliente, que tiene una buena idea, tiene el prototipo, lo vamos a ver y si eso funciona vamos a ir adelante, ¿no? Son dos ejemplos de una más consolidada de otra, pero que evidentemente si viene una empresa consolidada con un buen producto y una empresa americana o israelí, pues esa pues a lo mejor acaba entrando. Pero son dos ejemplos de empresas españolas que sí que tiene y que están teniendo éxito, ¿no? Dos buenos ejemplos. Gracias, Fernando. A ver, yo creo que teníamos ya esa pregunta allí. Hola. ¿Se me oye? Hombre, sí. Hola. Yo creo que lo más importante no es la ilusión ni lo que habéis dicho, sino que lo más importante es tener clientes. Y otra cosa, yo creo que el tejido industrial, las pymes españolas, están muy hechas polvo y que España no es Estados Unidos, no está pensada para emprender. Como ha dicho Andrés, solo tienes un disparo. Si tú te arruinas, vas a la quiebra, te persigue Hacienda, los acreedores, los bancos, estás muerto. Lo digo porque he montado 2 empresas, he vivido una quiebra familiar y sé de lo que estoy hablando. Y tienes razón, es decir, el Chapter 11 está hecho de una manera y efectivamente la ley concursal en España persigue otra cosa, ¿no? O sea, proteger a los acreedores, pero creo que no tenías, Juan, algún caso a punto de quebrar, ¿no? Me contabas antes 3 casos en ese momento. Pero al final esto es, cada uno puede contar la experiencia que tiene y yo entiendo su experiencia, ¿no?
Entiendo su experiencia porque al final lo que te genera es una realidad y esa realidad es incontestable. Me ha arruinado 2 veces, he metido a mi empresa y a mi familia en un problema y la legislación española realmente no está pensada para que una persona se vuelva a retomar esa vida, ¿no? Eso es un problema real, es un problema real. También es cierto que ¿cuántas veces te has levantado? 3. ¿Y te vas a levantar 4? Claro, eso es lo importante. Eso es lo importante. Es decir, si me caigo 3, me levanto 4. Ahora está muy de moda hablar de la resiliencia. Eso es resiliencia. Eso es resiliencia. Esas palabras no me convencen, ¿vale? Porque después de haber ido a la calle he visto tanta gente que me ha intentado engañar, sobornar, etcétera. Este país está lleno de gitanos, gente que te intenta engañar. Es decir, me han falsificado la firma, me han abierto una cuenta en un banco y han transferido todo el dinero de mi empresa. Y eso es lo que ha pasado en España. Eso es la realidad y eso es lo que pasa en este país y lo que os vais a encontrar si salís ahí fuera. Y lo siento mucho de expresarlo así, pero es la realidad. Tanta gente que te intenta vender una idea como, bueno, que no es cierta, ¿vale? Me da rabia y me cabrea. Me gustaría aportar algo a lo que estás diciendo. Hablas de los ladrones. Bueno, nosotros cuando montamos la empresa, la primera decisión dentro de la empresa fue no trabajar con administración pública. Porque queríamos asegurarnos el cobrar y el poder subsistir. Y desde luego nos planteamos la apuesta de Tarlogic como que no teníamos posibilidad de fracasar, porque precisamente si fracasas en levantarte, la verdad es que lo que comentas en tu caso tiene muchísimo mérito, lo veíamos muy complicado. Y en relación a la parte de clientes, bueno, cada empresa, cada proyecto empresarial es un mundo. En nuestro caso tuvimos la suerte de una empresa con la que había trabajado en el pasado, la que le había comentado que la posibilidad de montar una empresa por mi cuenta, decidió apostar por nosotros y por confiar en esa visión de proyecto y nos dio la oportunidad de empezar a trabajar directamente con ellos y poder utilizar la referencia con este cliente para poder salir adelante. Entonces sí, es fundamental asegurarte el primer cliente que al final te va a referir y vas a poder utilizar como apoyo. ¿Alguna pregunta? Sí, hola, ¿se me oye? Hola. Pues tenía dos preguntas, una reflexión y una pregunta. La primera, soy administrador de sistemas en una pyme y todos los días veo una carencia brutal de seguridad, pero todos los días sudo un montón para que se implemente lo mínimo. Y a raíz de esas carencias veo que se generan muchísimas ideas mías, de compañeros, que se pueden extrapolar a otras empresas, que también veo que tienen esas carencias. La impresión que tengo es que aunque haya empresas que me puedan ayudar en ese inicio, al final mi producto de calidad, la idea de calidad, no es acorde con lo que realmente la empresa está dispuesta a pagar, no lo entienden y al final, aunque la idea del emprendimiento sea buena, creo que el mercado, y el que conozco solo es el español, no conozco fuera, les gusta más lo barato y parcheado que al final un producto de calidad. Y da un poco de miedo el que tu producto sea tanta de calidad y cueste lo que cuesta y al final prefieran siempre productos de menos calidad, más baratos y que les haga el apaño. Y al final tu esfuerzo, la inversión de otras empresas que te ayudan a levantarte no funciona, no porque no sea buena idea, no porque no haya empresas que quieran ayudar, sino porque al final el cliente final opta más por la baja calidad y el bajo presupuesto que una buena calidad y un presupuesto aceptable, que es un poco muchas veces lo que dice Román de gente muy preparada cobrando 18.000. Eso es por un lado y a ver qué opináis. Y luego es una pregunta un poco personal para Andrés sobre su empresa. Yo trabajo, pero me gustaría empezar a levantar ideas. Lo único, preguntarte cómo hiciste, si trabajabas y en tu tiempo libre, como hacemos algunos, intentamos levantar esas ideas y, no sé, un poco cómo empezaste, si estabas trabajando mientras generabas todo ese empuje. Muchas gracias.
Te intento contestar yo a las dos preguntas, después a ver qué más te comentan por ahí. La parte de pymes es complicado desde el punto de vista de seguridad. Es un mercado enorme, pero sí que es cierto que la seguridad es cara. Y asumir seguridad en una pyme es complejo. Y si ya la gente que nos dedicamos a prestar este tipo de servicios ya tenemos nuestra gran lucha para intentar convencer a una empresa grande que sabe lo que se trae entre manos de la necesidad de invertir en seguridad, hacerlo con una pyme es muchísimo más complicado. Eso al final lo que hace es que vayas a tener la misma dificultad en intentar cerrar un proyecto más grande con una empresa grande que uno muy pequeñito con una pyme. Y eso hace que las pymes o las empresas que prestamos servicios de seguridad las dejemos de lado. Desde luego hay un mercado enorme, pero que pasa obligatoriamente por una paquetización, por intentar tener una solución de bajo coste pero efectiva que pueda llegar a las pymes. Seguro que muchos de vosotros tenéis ideas en esa línea y os animo a que las llevéis a cabo. Hay empresas por ahí que se dedican a ofrecer servicios de auditoría de seguridad para pymes por 50 euros al mes. No sé si esa es la solución, pero desde luego sí que hay que buscar alternativa para poder meter la seguridad dentro de las pymes. En relación con cómo crear tu proyecto de empresa, es complicado. En mi caso, estaba trabajando, tanto mi hermano Miguel como yo, cada uno en nuestras respectivas empresas, y teníamos ganas de montar algo pensando en cloud, en soluciones globales. Y la verdad es que estuvimos un tiempo largo pues intentando desarrollar esa tecnología para poder sacar un proyecto de empresa y buscar cuál era el momento ideal para llevarlo adelante. Por circunstancias, pues bueno, el proyecto inicial en el que empezamos a trabajar lo dejamos de lado y por circunstancias pues tuve que darle un giro un poco a mi vida profesional y me surgió la oportunidad con un cliente de empezar a hacer proyectos con él y dije, vale, este es el momento perfecto. Y lo que voy a hacer es, me voy a dejar de tanto cloud y tanta idea y voy a empezar por hacer algo que sé hacer y con el que tengo unos cuantos años de experiencia y a partir de ahí empezaré a construir algo un poquito distinto. Entonces, sí que es cierto que hubo mucha planificación previa, pero al final todo se aceleró y el proyecto empresarial que empecé, o el proyecto de emprendimiento que empecé a montar fue algo completamente distinto de lo que tenía planificado al principio. Sí, vale. Para completar un poco, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Andrés. Solo dos anotaciones pequeñas. Nosotros, ciertamente, el tema de pymes es un tema muy complicado y lo que más vemos son o empresas que directamente, sin tener ningún otro cliente, van a empresas del IBEX a venderle seguridad, porque son los que tienen budget y los que están dispuestos a pagar por proyectos, por pilotos o por lo que sea. O también lo que vemos son empresas que, empezando en España y vendiendo a pymes, a lo mejor tienen un proyecto que es open source, gratuito, se empieza a crear una comunidad, tienen un producto, se expande y con eso ya van directamente a fondos de inversión o a otro tipo de inversores. Y con esa atracción en un mercado, aunque sea una atracción gratuita y por comunidad, con eso ellos te dan el capital para poder ir fuera a venderlo. Porque es cierto que aquí a las pymes es muy difícil venderles cosas, pero en Estados Unidos no es el caso, por ejemplo, o en el resto de Europa. Es una cosa muy española. Y a veces esa también es la manera. Tú demuestras que tienes tracción, que la gente está dispuesta, que quiere utilizar tu producto. A lo mejor pues no están dispuestos a pagar o no están dispuestos a pagar mucho. Pero fuera de España el caso es diferente y por eso yo siempre abogo porque las empresas vayan fuera y vendan a empresas internacionales que al final el mercado español pues es un mercado que está bien, pero no es el mercado más grande, desde luego, en ciberseguridad. En todo caso, yo alguna pista respecto a pymes, que aparte que, por ejemplo, el INCIBE es una de las cosas que he intentado también potenciar. Claro, te encuentras, o sea, si ya es complicado, has mencionado las 35 de la IBEX 35, pues necesitas casi 35 comerciales para ir a visitar a los clientes. No es así, pero necesitas una fuerza comercial para ir. Pues a las miles y miles de pymes es muy complicado llegar. Entonces yo,
como veo solo 3 formas, por mi experiencia previa. Una, bueno, una paquetización, como dice Andrés, o más bien un servicio, es decir, algo que sea escalable y repetible y que no te requiera ese acercamiento, ¿vale? Tipo portal, esa es una idea. Otra, pegarte a alguien que conozca muy bien las pymes, porque las pymes compran muchas cosas, ¿vale? Empezando por el ERP de contabilidad, por poner un ejemplo, que toda pyme tiene el suyo. Con lo cual, pégate a alguien que esté muy acostumbrado a batirse toda España y ofrécele, digamos, un add-on de seguridad al que pueda llegar. Y la tercera, que yo estuve usando hace unos años cuando estaba llevando una empresa de facturación electrónica y lo que tratábamos era de implantar la factura electrónica en pymes, pues era apoyarte en asociaciones de pymes. O sea, la propia asociación tiene un tejido, o sea, es la que llega a todas las pymes que están asociadas y a través de la cual puede ser tu altavoz, tu amplificador para llegar a ellas. Y una cosa que estábamos comentando antes que no nos gusta mucho, pero también catalizador de subvenciones, porque también hay subvenciones y entonces que no sea la pyme la que tiene que pagar todo, sino que puedas aprovecharte de ese tipo de subvenciones para que no les resulte tan costoso, ¿no? Había una arriba, ¿no? Y otra allí hace un rato. Sí, adelante. Pregunto yo, si me dejáis. Sí, sí. Venga, pues dispara, Román. A ver, recuperando el comentario de Luisete, hay una frustración general en el sector de la seguridad con vendedores de humo como Licuende, como Didac Sánchez y como otros payasos que salen habitualmente en prensa, que frustra muchísimo porque siempre están vendidos como el emprendedor del año. Consiguen fondos, reciben dinero, ese dinero entiendo que se destina a vete tú a saber el qué, y nos enfrentamos a esta situación. Todos los que están aquí sabemos que lo que están vendiendo es vaporware, es mierda, y nosotros lo sabemos. ¿Por qué vosotros no lo sabéis? O sea, mi pregunta es, esa asesoría que hacéis, Rocío, ¿dónde la hacéis? ¿A quién le preguntáis? Porque de verdad, lo de Licuende es increíble. Es que si veis la charla que dio en INCIBE, vosotros la habéis visto y podéis opinar. Los que creéis que este tío es un experto en seguridad, levantad la mano. Los que creéis que es un gilipollas, levantad la mano. Vale, entonces, ¿de dónde sacáis esa asesoría? ¿Quién os da esa información? ¿Qué fondos? ¿Quién Claro. está invertido en Licuende? No lo sabe. Bueno, yo creo que es un tema político, para promocionarlo por un tema de una región concreta española, pero es un ejemplo que he puesto para preguntar de dónde sale esa asesoría. A ver, ¿Queréis no que esta todo- gente os asesore? No todos los... Hombre, por supuesto. De hecho, si alguno conocéis alguna empresa buena o alguien con una buena idea, venir. Yo estoy encantada de conocer gente y de invertir en proyectos buenos de ciberseguridad, por supuesto. A la hora de inversores, hay inversores de todo tipo, desde los menos profesionales a los más profesionales, desde empresas hasta fondos, desde personas propias, family offices. Es que hay tanta diversidad en inversores y muchos, pues sí, hay mucho timador en España, desde luego. Y no estoy hablando de ese caso, no los conozco, no voy a opinar, pero desde luego yo conozco muchas historias de inversores angels que son realmente personas físicas pues, que tienen una capacidad de apoyo a emprendedores importante, a lo mejor invierten 25.000, 30.000, 50.000 euros y que han invertido en temas donde el emprendedor ha cogido el dinero y ha liquidado la empresa al día siguiente y se ha quedado con los 50.000. Entonces, partiendo de esa base, hay de todo. Y no se puede juzgar ni a todos los emprendedores ni a todos los inversores por la misma línea, eso es así. Y nosotros, sí, si pudiera yo directamente mandar una encuesta que a todo el mundo, cada vez que voy a invertir en un emprendedor de ciberseguridad, lo haría, os lo juro. Pero eso se Seguro. puede automatizar y entre todos los eventos de seguridad de España se os puede dar un input automático. Eso sería O sea, fabuloso. lo tienes encima de la mesa, dilo y lo hacemos. Me parece perfecto. Hay una idea de Perfecto. negocio ahí, ¿no, Román? De todas maneras, pensemos, ¿no? La industria del capital riesgo es una industria, es decir, se dedica a esto. Si el panorama fuera el que el 90% es fraude, la industria no existiría. ¿No? Pensadlo por un momento, ¿no? No habría negocio. No habría negocio, ¿no? Entonces, oye, una tasa de éxito del 20, del 12, del 25%, X, ¿no? de un fondo que invierte en 10, 12, 15 startups, es que le tiene que salir bien, ¿no? Ese porcentaje para que pueda haber ese retorno detrás
hay dinero de verdad, hay capital puesto y es una fuente de financiación que funciona en aquellos países en los que nos estamos refiriendo como ejemplo. Y aquí ha crecido mucho y está creciendo mucho porque esa industria se convierte en industria, ¿no? Y crece y es madura como industria, ¿no? Más preguntas. Había ahí una arriba que estábamos buscando antes y si no, aquí hay otra abajo. Por aquí, que lleva una mano. Y a la La de izquierda. arriba. Y a la izquierda. Uy, es que Pues tengo- aquí. está ahí detrás del foco, eso es mal sitio. Sí, sí, ahí. Hola, me he colado yo porque no queréis hablar, entonces me cuelo yo. Aquí, a Antonio. vuestra derecha, Allí. al final en el pasillo. Hola, Román, soy yo. Don Antonio Ramos el Bueno. Hostia, no iba a decir mi nombre para pertenecer en el economato, pero... Bueno, yo acabo de finalizar una ronda de esas de inversión con unos cuantos inversores, 5, por unos cientos miles de euros. Y la verdad es que ha sido una experiencia, bueno, muy enriquecedora, la verdad. Yo os quería preguntar por el fenómeno alrededor de las startups y del emprendimiento, que hay tanta feria y demás, que la verdad a mí me pone un poco nervioso porque tengo a veces la sensación de, bueno, como algunas veces la hacen en las ventas, incluso tengo la sensación de ser como una vaca que va allí a ver si le compra el ganadero, ¿sabes? Una cosa horrible. Pero bueno, sí que os quería decir que desde mi punto de vista merece la pena emprender. Si te equivocas y lo pasas mal, pues seguro que aprendes para la segunda vez. Si te has arruinado una vez, pues la segunda vez seguro que haces una separación de capitales con tu mujer y no tienes nada a tu nombre y entonces que te busquen y que te quiten lo que buenamente puedan, que no tendrás nada, ¿no? Pero yo sí quería enfatizar en que coincido mucho con lo que dice Rocío, que hace falta perseverancia. Yo tenía una idea hace 5 años que no me la compraba ni Dios, ¿vale? Al final, hace un año, tuve un cliente y a partir de ahí conseguí inversores. Pues estoy feliz de la vida. No me han robado todavía la empresa, creo que mantengo el 75% o algo así. Es una gente que con una experiencia de la leche que me está enseñando un huevo a hacer negocios. Y yo os quería decir solo aparte de la pregunta sobre el fenómeno startup y toda la gentecilla que vive de él ahí alrededor, a ver qué opinión os parece, que cuando uno va a emprender, primero tiene una idea, esa idea le parece la hostia, luego eso se tiene que convertir en un proyecto, si lo consigues ya habrás dado un paso, pero con que tengas un proyecto no tienes una empresa. Y cuando tengas una empresa, lo mismo luego no tienes una empresa que funciona. Porque tú puedes tener una idea, pensar que es la leche, que eso funciona, que le va a convencer a todo el mundo, pero si luego vas a contárselo al mercado y el mercado no te compra, lo siento mucho, pero tu idea no funciona. Por mucho que a ti te parezca que es fenomenal. Síguelo intentándolo en el futuro. Pero bueno, para no enrollarme más, ¿qué os parece esto de toda la gente que vive de startups, de darnos clases y formación y tutelarnos ahí a un precio módico por cada sesión y todo eso? Gracias. ¿Puedo empezar yo? Cuando Miguel y yo nos metimos en la aventura de la empresa, estuvimos en un montón de eventos de emprendimiento. Era increíble la cantidad, el negocio que hay alrededor. Y fuimos a un montón de charlas, nos dieron un montón de consejos y era curioso que toda la gente con la que hablábamos y que estaba en los escenarios contándonos cosas, jamás había montado una empresa. Te daban unas ideas que decías, ostras, me has convencido. Y salías de allí y a los 5 minutos lo pensabas fríamente y dices, pero qué cantidad de tonterías me acaban de decir que no son aplicables en el día a día. Entonces, sí, hay muchísimo humo. Creo que sirven como eventos de motivación. Montar una empresa o ser emprendedor es como estar en una montaña rusa o como un yonki al que se le acaba la droga, porque tienes multitud de altibajos y desde luego necesitas de vez en cuando estar en este tipo de eventos en los que te den un chute de energía y que salgas de allí diciendo me voy a comer el mundo. Porque si no hay días que casi no te quieres ni levantar de la cama. Pero hay mucho humo. Antonio, a ver, yo la experiencia que tengo y además coincido con Andrés y también me he quedado pensando sobre el dolor que tradicionalmente tenemos cuando se nos queda un fracaso, ¿no? Y he estado dándole vueltas a la cabeza.
Bueno, yo durante los fines de semana lo que sí hago es trabajar con personas que quieren emprender. Y personas que quieren emprender precisamente desde esa perspectiva, y al principio lo decíamos. Tú tienes que saber si lo que quieres contar lo has vivido, si no, es vaporware. Todo lo que va alrededor de lo que es la parte del emprendizaje, todo lo que es la parte de la motivación, hay gran parte que no tiene un sustento. Sí sirve para determinadas cosas, que es la parte que comenta Andrés, ¿no? En esos toboganes emocionales necesitamos algunas veces que se nos suba la autoestima. Y ese es un problema general. España tiene un problema de autoestima. Es decir, todos pensamos que hay alguien que lo hace mejor, que no somos merecedores de las cosas, que cuando vamos a tener un éxito se nos va a caer. Eso es general, ¿eh? Y yo he estado trabajando en muchos sitios viendo las distintas características de distintas personas de distintos países, ¿no? Entonces vas caracterizando a las personas porque es la forma que tenemos de emprender esa vida o lo que nos han enseñado. Es decir, nosotros vivimos en un fomento de esa creencia que al final nos hace que tengamos una autoestima bastante complicada de levantar, salvo que cuando nos quitamos las ropas en un momento determinado tiramos para adelante. Desde luego hay mucho bluff, porque realmente cuando alguien va y te ayuda, muchas veces no pide nada. Eso es lo primero. Lo segundo, que cuando se trabaja con personas que en un momento determinado se acercan a ti, y no digo como el modelo de negocio, sino se acercan y te dicen, ¿me puedes echar una mano? Joder, yo me acuerdo cuando yo pedía echar una mano, que me echaran una mano. Y yo la verdad es que tuve la suerte de que me echaran una mano. Y simplemente lo que quiero es trabajar en ese modelo, echar una mano a otro. Si nuestra perspectiva es que todos nos van a engañar, pues no podríamos hacer nada. También es cierto que no hay que ir como un naif, es decir, oye, pájaros y flores, ¿no? Pero hay que trabajar precisamente en eso. Y las generalizaciones son malas. Entonces, si queremos emprender, tenemos que emprender. ¿Que va a haber obstáculos? Pues los hay. Me ha gustado mucho la apreciación que decía Rocío, sobre todo la parte en que cuando tú lanzas una idea tienes que haberla testado bien. Y hay mercados y productos y servicios que a lo mejor pensamos que son para pyme, como comentábamos, que es muy complicado. La paquetización es fundamental. Lo que es la parte de los servicios de suscripción son indispensables. Y es un negocio de muchos pocos. Y me voy a explicar, porque esto es muy... Te voy a pedir 30 segundos. 30 segundos. Me da coraje que le tengo aquí debajo del foco. Sí, no, le llevamos ahí, como no le vemos, ya no sabe qué hacer. La diferencia entre un negocio de muchos pocos o uno de muy grande es totalmente distinto. Entonces, nuestra apreciación tiene que ser qué tipo de negocio queremos hacer. Te tenemos ya Por fin. perfecto, por fin. I'm sorry, I don't speak Spanish. Go ahead. Can I ask the question in English and Sure. afterwards? Okay. Thank you again. It's good to see that we're from France, so we're building a startup too in this cybersecurity field. So it's interesting to see that in France and in Spain, it's quite the same challenges. My question actually is about the specificity of cybersecurity. It's not like you've said earlier, it's not like retail industry. My main issue here is about law enforcement. What's happening, I don't want to get political on here by pinpointing things. I'm just giving you two examples. The first one is what's happening now with FBI and Apple, and how the law enforcement is enforcing things technologically to protect our privacy. And the second example is actually in France. What's happened is that we have a conference, a professional one called Le FIC, which is International Cybersecurity something. What happened is that the day before the start of this event, a little startup in France find out bugs in the website, a simple XSS, which is really nothing, and they just tweeted and contacted the organization just to correct this vulnerability. And what happened is that the day after, they get raided by policemen
to seize every element of their like startup. So it's interesting to speak about like how to be enforced by the startup and all the challenges, etc. But when you have challenges that are too big, like statewide challenges, how can we help as a community, InfoSec community, to like get our voice up until the low thing? I'm just speaking about like our little experience. I don't know about Spain. It could be interesting to have this discussion. I don't know if there is any law represented during this panel, but I would love to have your opinion on it. Thank you. And can we answer in Spanish, right? You get your translation. Okay. ¿Quién la coge? Es decir, como comunidad, no sé, quizá Andrés a lo mejor va parte de la comunidad, ¿no? Yo casi le voy a pasar el testigo a Román, que le gusta un montón meterse en estos líos. Es el comodín del público. Mójate, Román, como siempre. Contesto en español, Hisham. Ok. La legislación ahora mismo, desde mi punto de vista, es un apoyo, es un driver para emprender. Protección de datos, SCIF por la parte financiera. SCIF has no translation in English. It's like the assurance of the financial information for big companies that have to report to the controller. Okay? Bien, SCIF, LOPD, protección de datos europea. Ahí la normativa para emprender y montar empresas es un apoyo, no es un enemigo. Ojo, y ahí hay dinero y hay cosas que hacer. Entonces no es un tema de normativa. Y las fuerzas del orden, tanto Guardia Civil como policía, archainas, etcétera, el CCN-CERT, digamos que es un organismo que apoya este evento y otros eventos. Entonces, yo no creo que sea un problema de regulación en infosecurity. Sí hay un problema, como han comentado las personas de la mesa redonda, que este país tiene una ley complicada para montar una empresa y es caro, es costoso, es largo. Por eso yo querría proponerles que ellos propongan un proyecto de incubadora de proyectos de seguridad y que se haga una alianza con todos los actores importantes y que se incuben proyectos. ¿Vale? Y aquí delante del público, ahí os lo dejo encima de la mesa. Creo que nos quedan 2 minutos nada más, entonces lo que os voy a pedir es titulares en 30 segundos, ¿no? Como hacen los debates, resumen, lo que queráis conectar. Yo me voy a quedar con uno que es posible, es complicado, es difícil, que es como empezábamos, esto no es para todo el mundo. Bueno, estamos en España, estamos en este foro, empiezo casi por el principio. Hemos hablado que para emprender hace falta, aparte del dinero, que ya se ha discutido bastante, pasión por el trabajo, ser bueno en ese trabajo, conocer el mercado, y el mercado no solo de competidores, sino también de clientes, ¿vale? Y tener relaciones entre todos, ¿no? Con lo cual, eso es algo que en seguridad, aquí en España, se cumple. O sea, yo creo que de otros sectores quizás no, pero que tenemos todos los ingredientes para poder tenerlo. Y yo solo recuerdo de cuando trabajábamos Andrés y yo juntos, y algunos que estáis por ahí, que cuando os preguntaba, yo decía, quiero saber lo que hacéis por el día, no lo que hacéis por la noche. Pero era una demostración también de esa pasión y de ese conocimiento y de ese networking que existe, y tenemos que aprovecharlo. Gracias, Fran. Yo diría que la ciberseguridad en España es una oportunidad, que es una explotación real, una explotación, quiero decir, en el término de poner en valor la gran capacidad que se tiene, y que foros así, pues en las que nos podamos decir las cosas claras, pues es verdaderamente un elemento para poder avanzar. Y la postura de Román me parece muy acertada, es decir, las cosas se demuestran con hechos, unos dicen cosas y otros las hacen, ¿no? Pues entonces dejemos la parte de vamos a decir cosas por vamos a hacerlas. Gracias, Juan. Yo para terminar, básicamente diría a todos los aquí presentes, expertos en seguridad o no, ingenieros, seáis lo que seáis, si tenéis ganas de emprender, hacerlo, buscar la manera, hablar con gente, hablar con Fernando, con Juan, con Andrés, conmigo, con Manuel, con quien sea, compartir la idea e intentar que salga adelante, porque sinceramente la calidad de los ingenieros en España es increíble. O sea, os lo tenéis que creer, que es espectacular y se pueden hacer muchas cosas, pero hay que salir, hay que hablar con gente, hay que compartir las ideas, y si uno se las queda para sí mismo, así es imposible, seguro. Muchas gracias, Rocío. Bueno, yo quiero soltar varios mensajes, alguno de ellos a lo mejor no políticamente correcto.
El primero, si no estáis contentos con las cosas, luchad por cambiarlas, echadle huevos y salid ahí a demostrar lo que podéis hacer. Segundo, administraciones públicas, cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, invertid en ciberseguridad en España, no compréis tecnología fuera. Invertid en startups y en empresas en España que pueden desarrollar ese tipo de cosas. Y nada, simplemente por último, por terminar, creo que es importantísimo rodearte de un equipo de gente bueno y desde aquí aprovechar a saludar a todo el equipo de Tarlogic que siempre ahí está dándolo todo. Muchas gracias, Andrés. Con esto terminamos. Tenemos los ingredientes, podemos explotar el valor, podemos hablar en claro. Comparte tu idea salir, ¿no? La calidad de los ingenieros. No tenemos nada que envidiar a los ingenieros israelíes, a los ingenieros americanos. Y como decía Andrés, luchad por cambiar, administraciones públicas, compra pública innovadora de verdad. Y felicidades y enhorabuena al equipo de Tarlogic. También me uno. Gracias. Muchas gracias por la mesa redonda. Tenemos el descanso. Por favor, os ruego que seáis puntuales, que le toca dar la charla a Andrés y tiene que estar reventado, como vosotros. Y muchísimas gracias. Una cosa, la gente de Kinépolis ha cerrado el otro lado. No podéis salir por el otro lado. Sí podéis ir al baño, aunque os recomiendo que salgáis a hacer pis en los árboles de fuera, pero no crucéis al otro lado para salir a la calle, ¿vale? Muchas gracias.